Pues muy buenos días a todos. Buenos días. Feliz Día del Padre nuevamente. O sea, que Dios, a todos los padres que están aquí, Dios los llene de gracia, de bendiciones y de gozo, que puedan tener el gozo de saber que a través de Jesús ustedes pueden guiar a sus hijos a que lo conozcan y que sean intencionales en eso para que un día ustedes puedan decir, wow, Dios me utilizó a mí para que mi hijo pudiera conocer a Jesús. Ese es el deseo que tengo para ustedes, que Dios los bendiga. Y bueno, pues estamos en nuestra serie de Marcos, estamos recorriendo este evangelio que voy a hacer un pequeño resumen. Abrió diciéndonos comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Recordemos que es de lo que estamos hablando, evangelio, que significa una buena noticia que debe ser anunciada. Y esta buena noticia es sobre este hombre llamado Jesús, quien dijo ser y es el Cristo, ¿no? Que Cristo significa el ungido de Dios. Él es el ungido de Dios, pero que no solamente era un hombre, sino que es Dios mismo, ¿no? Hecho carne por amor a nosotros, que estuvo dispuesto a convivir para hacer lo necesario para reconciliarlos con Él mismo. Y eso es de lo que Marcos está hablando. Y lo primero que vimos fue el reporte sobre Juan el Bautista y el ministerio que Dios le dio a él de preparar el terreno para Jesús, exhortando a la gente a bautizarse como señal de arrepentimiento, ya que Jesús estaba por venir. Y vimos cómo efectivamente un día Jesús se presenta ante él y en esta condición de hombre que él venía, se bautiza como respuesta al llamado que Juan está haciendo. Y también ahí vimos cómo él es reconocido desde el cielo por Dios Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Y vimos cómo es que el Espíritu Santo también descendió como una paloma sobre él. Fuimos avanzando y vimos que el rey Herodes encarceló a Juan el Bautista y que Jesús entonces se fue a la región de Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios, con este mensaje que decía, se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse, crean en las buenas nuevas. Y en la medida que Él lo va haciendo, va dando estas pruebas de que Él es el Hijo de Dios, demostrando su poder y autoridad sobre fuerzas demoníacas, sobre enfermedades, sobre la naturaleza, donde da estas señales que no solamente son señales de autoridad y poder, sino que también son muestras de su amor, su compasión, su deseo de revertir el mal de este mundo al estar trayendo su reino. Y entonces Él va expulsando demonios que atormentan a quienes han sido poseídos, va sanando a gente con enfermedades incurables que los aíslan de la sociedad. Le ha ordenado una tormenta que se detenga, ¿no? y se ha detenido. Le ha dado vida a una niña que había muerto. Ha ejercido inclusive su autoridad para perdonar pecados, que es una facultad exclusiva de Dios, porque finalmente Él es Dios. Así es que hemos visto que Él está en esta misión, reuniendo a la gente de su reino, exhortándoles a que se arrepientan, a que crean. Y todo esto es en medio de una fuerte resistencia de los líderes, de los grupos religiosos y también de gente en general, que inclusive la semana pasada vimos que la gente de su pueblo natal lo rechazó totalmente. Pero hay gente que lo ha empezado a seguir, ¿no? Dispuestos a ser sus discípulos, a aprender de Él, y Él ha escogido a 12, quienes lo han venido acompañando de cerca, estos 12, para aprender sus enseñanzas, la forma en que Él actúa, aprender de Él, con el fin de que ellos eventualmente sean enviados a expandir el reino que Él ha venido a traer con el mensaje que Él tiene. Y el día de hoy vamos a continuar y veremos en Marcos capítulo 6, versículos 7 al 45, precisamente ese momento en que Jesús los envía ahora a dar sus primeros pasos. Y buscaremos enseñanzas que podamos aplicar en nuestras vidas en esta lectura, entendiendo que nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo, ¿ok? Entonces, cuando estemos leyendo, tengamos esto en mente. Nosotros también hemos sido llamados a hacer lo mismo. Así es que, en reverencia a la palabra, los invito a ponernos de pie para leer
la escritura del día de hoy. Palabra de Dios. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense ahí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, al salir de ahí, sacúdanse el polvo de los pies como testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta, como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y lo encarcelaran y lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Y Juan le había estado diciendo a Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero escuchaba con gusto. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó. Y enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición. Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de sus juramentos y por atención a los invitados no quiso desairarla. Así que enseguida envió un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja. Se le entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Y al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, que Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario, pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron los discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado, ya es muy tarde, despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo le dijeron, 5 y 2 pescados. Entonces les mandó a que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50.
Jesús tomó los 5 panes, los dos pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes, se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Así es que había llegado el momento a los 12 de salir en misión a extender el reino, poniendo en práctica las enseñanzas del Maestro. En esos días la ley judía estipulaba que para que un testimonio fuera aceptado, debía ser dado por 2 o más testigos. Así que Jesús los envía de 2 en 2, precisamente a dar testimonio de su mensaje y de sus obras. Este pasaje, al estarlo viendo, nos ayuda a visualizar el rol que tenemos en la misión que Jesús nos ha dado en lo que nosotros llamamos la Gran Comisión, que está en Mateo 28 y que Él nos dio. Él dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, eso es a nosotros, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta es la misión que nos ha dado, ir y hacer discípulos de todas las naciones, siendo testigos de sus obras, siendo testigos de sus enseñanzas, inclusive de la misma obra que ha hecho en nuestras vidas. De hecho, Pablo, de manera similar, nos recuerda que esta misión en la segunda carta a los Corintios, donde en vez de utilizar la palabra testigos, usa el término embajadores. Fíjense qué dice 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Así es que, viendo esto, te pregunto, cuando te dicen en el día a día a qué te dedicas, ¿qué contestas? Podrías decir, soy estudiante, o soy pintor, banquero, ama de casa. ¿Qué es lo que contestas? ¿Y alguna vez ha pasado por tu mente decir, soy testigo o soy un embajador de Jesús? Porque eso es a lo que nos ha llamado. ¿Qué pasaría si en todo momento tuviéramos esto en mente? ¿Cómo cambiaría nuestra forma de operar, de pensar, nuestras conversaciones, nuestras reacciones, nuestras relaciones, si tuviéramos el que somos testigos de Jesús, que somos sus embajadores en el trabajo, en la escuela, en el equipo deportivo, grupo de amigos, fiestas, tu grupo, tu bridge group, aquí los domingos? En esos lugares donde tú estás siendo testigo, esperando este momento oportuno para dar el mensaje, para que la gente pueda oírlo y responder. Y viendo esto y viendo que somos testigos, este pasaje es de mucho aliento para nosotros, porque nos va a enseñar, y lo que vamos a ver es que podemos confiar y tener la certeza que para extender su reino, Dios capacita, protege, sustenta a sus testigos para reunir su rebaño, y que hará posibles los retos imposibles. Eso es en lo que se resume esta escritura. En la parte de que para extender su reino, Dios capacita, protege y sustenta a sus testigos, la verdad es que si analizamos el pasaje, la estrategia de Jesús no es una estrategia ganadora. Es más, si hubiera algún consultor de negocios, le hubiera dicho, ¿sabes qué? Esto está diseñado para fracasar. No sabemos exactamente a qué se habían dedicado todos los discípulos antes, pero Jesús se ve que no reunió a los más adecuados. Decidió incluir un grupo de pescadores que no tenían grandes herramientas y grande preparación.
a un judío que odiaba y explotaba a su misma gente, cobrando impuestos para Roma, a un extremista político que estaba en contra de Roma, que también estaban organizando movimientos contra Roma. Y no solo eso, sino que después de haber invertido mucho tiempo en enseñándoles para esta vital misión, en vez de mandarlos bien armados, los envía a predicar con solo un bastón. ¿Se imaginan? Y los riesgos del camino, el clima, ¿qué iban a comer? ¿Se imaginan cuando tuvieran que pedir hospedaje, llevando este mensaje de arrepentimiento, diciendo, arrepiéntete de tus pecados, por cierto, dame hospedaje? O sea, como que a ver quién les abre la puerta. Pero sabemos que Jesús no estaba poniendo en riesgo la misión al crear y enviar un equipo así. O sea, no es que él estuviera corriendo un riesgo y que llegara a suceder de repente y que dijera, caray, a Pedro me lo atacó un animal salvaje y ya no va a poder continuar, ¿no? O que dijera, ya me asaltaron a Marcos y me lo mataron y ahora, ¿quién va a escribir el Evangelio de Marcos? Yo lo tenía ya listo para eso, ¿no? O caray, nadie me los recibió porque con este mensaje de arrepentimiento estuvo muy fuerte. No. O sea, Dios es omnipotente, es todopoderoso, es omnisciente, lo sabe todo, es omnipresente, está presente donde quiera que vayamos. Y el diseño de este grupo y de esta misión era intencional, porque Él se encargaría de capacitarlos, de protegerlos y de sustentarlos para que se llevara la misión a cabo. De tal forma que sepamos que solo con Él es que esta misión es posible, que sin Él no puede lograrse. De hecho, Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 1. Dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Que quede claro que quien hace la obra es Él. Así que Él los instruyó y al enviarnos les da estas palabras y les da autoridad sobre demonios para liberar gente, para impedir que los demonios intervinieran y para dar testimonio del mismo poder de Cristo. Y que no significa que no tuvieran que esforzarse y pasar por situaciones difíciles y que tuvieran que tocar puertas y ser rechazados o perseguidos al llevar este mensaje. Pero lo sustentó. O sea, estuvo con ellos y regresaron sanos y salvos para dar este reporte de las obras que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Y no hubo poder, persona, espíritu maligno, fenómeno de la naturaleza que se los impidiera. Contra cualquier pronóstico humano, Dios estuvo con ellos para que se cumpliera la misión que les dio. Y esta es la confianza que debemos tener al asumir nosotros la misión, al ser sus testigos. A veces nos sentimos poco capacitados, incapaces, sin recursos para hacerlo. Pero si respondemos en obediencia, podemos estar seguros que nos capacitará y que contaremos con su provisión, con su seguridad. Pero tenemos que dar el paso de estar en misión y ser fieles a ella. Si seguimos avanzando, Él va a hacer todo esto para que reunamos su rebaño. Sabemos que Dios formó al pueblo de Israel a partir de 12 tribus. El nombramiento de 12 discípulos es una declaración simbólica de que está creando un nuevo Israel. En el Antiguo Testamento también, el pueblo de Dios a menudo se representa como un rebaño de ovejas y los líderes se describen como pastores. Bueno, pues estos emisarios iban precisamente con solo un bastón, que es la herramienta de los pastores. Entonces es evidente que está usando toda esta simbología para que en este contexto pudiéramos ver que su intención es estar reuniendo un nuevo rebaño. Incluso cuando leímos que alimenta a los 5,000, cuando sintió compasión por ellos,
se refirió a ellos que los veía como ovejas sin pastor, porque Él viene precisamente a reunirlas. Entonces los envió a reunir su rebaño, y la forma de hacerlo es llamando al rebaño con su palabra, con el mensaje que da. La buena noticia es la que tiene el poder de traerlos al rebaño. De hecho, Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 10, dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Eso es. Y entonces nosotros saldremos y debemos ir dando el mensaje. Y habrá gente que escuche, se arrepienta, responda y lo siga. Y habrá gente que no lo haga. El que Él le pidiera a los discípulos que sacudieran sus sandalias el polvo, era un símbolo que significaba que estaban considerando el lugar que habían pisado como tierra pagana. Entonces estaban dejando atrás esa tierra pagana. La realidad es eso. Quienes escuchen el mensaje, no crean y no sigan a Jesús, permanecerán en tierra pagana y no tendrán acceso al reino de Dios. Jesús también en el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Solamente llegamos al Padre por el buen pastor. Y al reunir su rebaño, nuestra responsabilidad es dar este mensaje del Evangelio, exhortando a la gente a creerlo. Este mensaje que dice que Jesús es Dios, que pagó con su vida por nuestros pecados en la cruz, que Dios lo resucitó y que vive para acreditar ese pago que hizo y perdonar a todo aquel que decida hacerlo su Señor y seguirlo. Y ser parte así de este reino eterno que Él vino a traer. Esta es la buena noticia que tenemos que predicar. Y hoy que estamos hablando de esta noticia, si tú has escuchado este mensaje y todavía no das el paso de seguirlo como tu Señor y Salvador, yo te invito a que lo des. Y si tienes dudas, yo te invito a que busques al pastor Jonathan, al pastor Roland, a un líder espiritual, a mí, para platicar sobre esto. Aquí yo voy a estar después del servicio. Y será un honor para mí o para quien te reciba resolver cualquier duda que tengas. Y ya de ahí dependerá de ti si das ese paso de seguir o no, porque tú eres el que tienes que responder. Pero recuerda, y de veras que te lo digo en amor, sin Jesús no hay forma de ser parte del reino de Dios. Tú tienes que unirte a su rebaño. Te invito, recuerda, yo soy el camino, dice Jesús, yo soy la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y es interesante que Dios, en medio de la narración de esto, nos lleve a ver qué pasó con Juan el Bautista después de haber sido arrestado por el rey Herodes. Herodes lo encarceló porque Juan lo llamaba constantemente a arrepentirse y abandonar el pecado de haberse casado con Herodías, que era la esposa de su hermano. Herodes lo respetaba y le temía por ser un hombre justo, por ser un hombre santo. Incluso dice que cuando lo escuchaba quedaba desconcertado, pero le agradaba y le daba gusto escucharlo. Pero Herodías logró encontrar la oportunidad para hacer que lo ejecutaran. Y yo veo dos reflexiones en este pasaje. La primera es que cuando vamos como testigos, vamos como testigos contra un mundo de oscuridad. Y habrá resistencia, y es lo que nos quiere dejar ver Dios. Y en ocasiones será tan fuerte que habrá persecución. Inclusive a gente le llegará a costar la vida. Pero ¿saben qué? Hay una gran recompensa. Y regresando, imagínense Jesús sabía que Juan estaba preso, él se enteró. Y Dios pudo haberlo sacado de la cárcel, como sabemos también que ayudó a Pedro en el libro de Hechos a que escapara de la cárcel. Sin embargo, no lo hizo, o sea, no porque no pudiera, pero no rescató a Juan. Y no, otra vez, no es que dijera sorprendido, caray, me arrestaron a Juan y me lo decapitaron. Eso no fue. Entonces lo que vemos es que era necesario que su misión en la tierra, Juan diera este testimonio máximo
de su fe en Jesús. Un testimonio que nos llega hasta el día de hoy. El mismo Juan, al estar inclusive encerrado, dudó. Por el Evangelio de Mateo sabemos que envió a sus discípulos a preguntarle al mismo Jesús si él era el Mesías o si había que esperar a otro. Y Jesús, para alentarlo, le mandó decir: vayan, cuenten en lo que están viendo, lo que están oyendo, que los ciegos ven, que los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncian las buenas nuevas, que eran señales claras que Él era el Mesías, el ungido. Y seguramente esto trajo consuelo y trajo esperanza a Juan, sabiendo él que había cumplido con la misión que Dios le había dado de prepararle el camino a Jesús. Y el mismo Jesús, en su sermón del monte, en Mateo, en el libro de Mateo, dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Dice: les espera una gran recompensa en el cielo. No se espera una gran recompensa en el cielo. Cielo, más que un lugar físico, es el lugar donde habita Dios. El cielo es donde está habitando Dios. Dichoso Juan, porque la recompensa por cumplir la misión la halló en la presencia de Dios. Así es que usemos este testimonio de Juan, pero también el mismo testimonio de Jesús, que viendo nuestra condición vino a salvarnos, dando como testimonio, por ese amor, el pago por nuestros pecados en la cruz, sabiendo que ese sacrificio valía la pena. Así es que atesoremos esta escritura en nuestro corazón y recordémosla para cuando veamos esta persecución, este rechazo, estas amenazas por querer ser testigos y llevar el mensaje. Una segunda reflexión, todavía en cuanto a Juan el Bautista, leímos que decía que Herodes quedaba desconcertado, pero lo escuchaba con mucho gusto. Pero también notamos que él nunca se arrepintió. Y la reflexión es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos en arrepentirnos y en erradicar de nuestro corazón pequeños o grandes Herodes que pueda haber dentro de nosotros. Porque si no lo hacemos, puede llegar a suceder que estamos viniendo los domingos, escuchamos la palabra con gusto, salimos motivados, salimos alegres como estaba Herodes, pero al mismo tiempo sin arrepentirnos de algún pecado persistente en nuestra vida. Recordemos eso. El acostumbrarnos a hacer esto puede llevarnos a pecados aún todavía más oscuros, como fue el de Herodes, de ejecutar a Juan el Bautista y permitir también que ejecutaran al mismo Jesús. Y bueno, de regreso a Jesús y a sus discípulos, como la gente iba y venía mientras daban su reporte, trataron de ir a un lugar solitario a descansar. Y vamos a ver ahora en el siguiente pasaje que Dios hará posibles los retos imposibles cuando se trata de llevar su mensaje y expandir el reino. Vimos cómo gente de todos los poblados se les adelantó y los estaban esperando. Eran 5,000 hombres, así que además iban con mujeres y con niños. Imagínense cuánta gente iba a verlos. Y para que tengamos una referencia, Capernaum, que es donde Jesús está basando su ministerio, de donde eran Pedro y Andrés, se cree que tenían 1,500 habitantes. Entonces ahí tenía más de 3 Capernaums reunidos escuchando la palabra. Y al ver a toda esta gente, dice que Jesús se compadece de ellos y se pone a enseñarles porque los vio como ovejas sin pastor. Y tal vez como no somos pastores, esa comparación no resuena, o sea, no dice mucho. Pero la pregunta es, ¿qué le sucede a una oveja sin pastor? ¿Está destinada a ser robada o está destinada a ser destrozada por animales salvajes?
Es una tragedia, ¿no?, cuando tienes una oveja sin pastor. Y por eso es que Jesús vino al mundo, porque sin Él estaríamos destinados a ser destrozados y ser robados por Satanás, que es real. Así que se puso a enseñarles a pesar de saber que se haría tarde, porque otra vez su mensaje es la manera de reunir a su rebaño. Y muy probablemente también lo hizo esperando a ver cómo respondían sus discípulos. Porque cuando se hizo tarde, los discípulos, mirando a tanta gente y a su propia capacidad, le dijeron que los despidiera para que se fueran a comer algo, a algún lugar. Dada la hora y el tamaño de esta multitud, ¿ustedes creen que tanta gente hubiera podido ir a los pueblos cercanos a comer? Hubiera sido un caos. Pero Jesús les dice entonces, no, ustedes denles de comer. Quería que vieran ellos más allá de su propia capacidad, pero no, se enfocaron en sus habilidades, quedaron paralizados sin saber qué hacer y dijeron, es imposible. Y es aquí donde Dios les enseñará que para extender su reino, cuando sea necesario, Él hará posibles los retos imposibles. ¿Y qué hizo? Multiplicó los panes y los pescados, 5 panes, 2 pescados para alimentar a toda la multitud. No sin antes que los discípulos tuvieran que trabajar y preparar, ¿no?, y hacer lo que les correspondiera, organizando a la gente en grupos para distribuir la comida. Inclusive al punto de que sobraron 12 canastos más. Y la enseñanza es esta, que Dios desea que al andar en misión no nos intimidemos ante los retos imposibles, sino que en esos momentos hagamos lo que nos corresponde a nosotros, volteemos a ver a Él para depender de Él y nos preparemos para verlo actuar, recordando que esta gran obra es Él quien la está realizando, no nosotros. Él la está realizando a través de nosotros. Así que no te intimiden, que no nos intimiden los retos imposibles. Y ya para terminar, y en resumen, para quienes seguimos a Jesús, el ser sus testigos llevando su palabra, esta es la misión más importante de nuestra vida, sobre todas las cosas. Él nos capacita, nos protege y nos va a sustentar, haciendo inclusive posibles los retos imposibles. Tenemos que hacer nuestra esta verdad. Y es una misión cuya recompensa será saber en la presencia de Él, y por la eternidad vamos a saber que tuvimos el privilegio de ser usados para reunir a su rebaño, en el cual estaremos nosotros incluidos con Él por siempre. Así es que una aplicación para esta semana, yo te invito, si tienes tu teléfono, para ponerte un recordatorio al despertar, dale gracias a Dios por la vida y por una nueva oportunidad de ser discípulo, de ser testigo. Dile, capacítame, protégeme, susténtame hoy, Señor Jesús. Muéstrame oportunidades hoy de ser tu testigo. Hagan eso en la mañana. Pónganse su recordatorio. Señor, dame la oportunidad de ser testigo. Muéstrame dónde. Y en la noche, da gracias por un día más de esa oportunidad de ser testigo. Y si lo haces constantemente, prepárate, porque te va a sorprender el movimiento de Dios. Y quisiera cerrar con una lectura que viene en Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa quitar un velo. Entonces el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Y Jesús se le presentó y le quitó el velo, lo llevó a ver el cielo como quitando un velo para que él pudiera ver lo que iba a suceder en el futuro, lo que iba a estar sucediendo en el cielo. Entonces lo que vamos a ver es una narración real de lo que Juan vio y de lo que está por suceder cuando estemos frente al Señor. Fíjense qué bella es, y con esto cerramos. Apocalipsis 7, del 9 al 12. Después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla.
Estaban de pie delante del trono y del Cordero, que es Jesús, vestidos de blancas túnicas y con ramas de palmas en la mano. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Todos los ángeles estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén.